La legión de reconocimiento se pondría en guardia al ver cómo el hechicero se acercaba a ellos acompañado por Rico. No era un misterio que algunos seguían desconfiando del pelirrosa no solo por el poco registro que había sobre él, sino ahora con su extraño particularidad de poder sanarse de sus propias heridas. El chamán no era tonto, percatándose de las miradas discriminatorias de los soldados, a excepción de los que conoció durante este lapso de tiempo. El pelirrosa se cortaría la palma de su mano con la cuchilla que tenía, dejando en demostración que no era el enemigo. Como ven, no me puedo transformar, no soy su enemigo, decía con una voz firme el chamán ante los presentes. Ya habrá tiempo para discutir sobre eso, soldados. No bajen la guardia ante el titán colosal, quien es nuestro verdadero enemigo ahora mismo, decía Hanji manteniendo bajo control la situación. El chamán intentaría hacer uso de la convergencia, sin embargo Bertolt expulsaría de nuevo calor de su cuerpo, provocando que la convergencia nunca llegara a él. Intenta desaparecer de nuevo. No, señora. Ahora es diferente. Está emitiendo vapor como una hoguera. Usa el vapor como un escudo para que ninguno de nosotros lleguemos a su nuca, decía Armin lanzando una de sus cuerdas, reafirmando su teoría. No podemos atacarlo con nuestro equipo de maniobras. Si no podemos tocarlo, ¿qué haremos? Tampoco parece que quiera escapar, solo manifestó el cuerpo del titán colosal desde su cintura para arriba, decía Yuji con ciertas dudas. No podemos enfrentarlo directamente, pero tampoco dejaremos que se escape. Tercer y cuarto escuadrón esperen detrás del objetivo. Escuadrón 2. Mantenga su posición actual. Es probable que siga emitiendo vapor por un buen tiempo, pero tarde o temprano deberá salir. Esperaremos el tiempo necesario para atacar. Escuchen. Todos olvídense de la orden de capturarlo. Mántenlo si no lo duden ni un segundo, decía con firmeza Hanji. Y Yuji. Eren y el titán acorazado se encuentran en esa zona. Si vas en línea recta los alcanzarás antes que nosotros. El tiempo se nos acaba. Así que ve, decía Hanji sabiendo que limitar a Yuji sería arriesgado para este punto. Itadori obedeció las órdenes de su superior, desplazándose a grandes velocidad sorprendiendo a los presentes, quienes vieron por primera vez el gran desempeño físico que tenía el chamán. Mientras tanto Eren fue mandado a volar debido a un duro golpe en su rostro de parte del titán acorazado. Maldición, maldito desgraciado. Siempre hablabas del honor y responsabilidad, pero cuando entrenábamos, siempre te contuviste, ¿no es así? Tienes mucha fuerza. Porque no puedo mover mi cuerpo. Pensaba Eren con desesperación de seguir luchando. Siempre te comportaste como un soldado ejemplar, viendo por la seguridad de todos. Yo quería convertirme en alguien tan fuerte como tú, Reiner. Mientras Eren seguía forzando su cuerpo a seguir, el titán acorazado se acercaba a pasos lentos, sin ningún rastro de remordimiento por sus acciones. Es lo que un guerrero tiene que hacer. No mostrar piedad con los demonios, decía Reiner en sus pensamientos, reafirmando la idea de su misión. Todo mientras Mikasa, quien fue la primera en ir a ayudar a Yeager, estaba haciendo todos sus esfuerzos para penetrar la armadura del titán acorazado, sin embargo por cada intento sus cuchillas eran partidas a la mitad. No le hice nada, los golpes de Eren no le hizo efecto tampoco. Lo peor es que a diferencia de Annie, todo su cuerpo es una armadura. Estaba por atacar nuevamente la soldado al cuello, en un intento desesperado por salvar a Yeager. Sin embargo que Reiner esperaba a que Mikasa se acercara a su nuca para agarrarla desprevenida. Pero antes que Mikasa pudiera acercarse más, empujaría hacia la dirección contraria gracias a Yuji, haciendo que ambos cayera entre los árboles. ¿Qué crees que haces? Reiner se encuentra enfrente de nosotros. Tus cuchillas son inútiles ante él. Quédate ahí. De lo contrario solo provocarás tu propia muerte, decía Yuji poniéndose de pie. Pides que deje como si nada a Reiner. Esta no es solo tu lucha. Por culpa de él, gente importante para mí y Eren murieron. Fue el responsable de abrir una brecha en el muro María. Por su culpa un asqueroso titán mató a su madre, decía con frustración la Ackerman a punto de usar el equipo de maniobras para ir hacia Reiner. Si sigues luchando, no cambiarás las cosas, ya perdimos a muchos en el camino. Yo mismo le daré fin a los traidores, decía saltando hacia el titán acorazado, quien unos segundos antes mandaría nuevamente a volar a Yeager, lanzando un puño divergente en el pecho del titán, logrando quebrarlo como también provocando que el traidor caiga al suelo. Reiner, ¿en serio me hiciste creer que sentías empatía por nosotros, que eras casi como un hermano?
Maldito traidor. Decía con enfado Yuji mientras reforzaba la cuchilla que tenía con energía maldita. Reiner no era un tonto, sabía que en un combate cuerpo a cuerpo estaba perdido, usando árboles como proyectiles que irían hacia la dirección del chico que haría uso nuevamente de la convergencia. Pero no era para los árboles, sino para Reiner mientras el chamán esquivaba todos los árboles que iban a su dirección. La convergencia, si bien era efectiva, no podía penetrar lo imposible, dejando apenas unos roces contra la armadura del titán. El chamán se desplazaría, llegando a la posición donde se encontraba Reiner, empezando a hacer cortes profundos al cuerpo del titán. Maldición, su cuerpo es completamente una armadura, de nada sirve usar las cuchillas. Eres un miserable. Haciendo uso un Black Flash fue capaz de arrancarle un brazo entero para posterior trato de ir a por la nuca, pero como consecuencia recibía un golpe del titán acorazado que lo hacían retroceder pasos. No entiendo sus razones, pero tampoco me importa. No hay justificación por todas las vidas que se perdieron por culpa de sus acciones. Pero fue inesperado como de un momento a otro Eren abalanzándose contra Reiner, haciéndolo caer al suelo. Ahora que lo pienso, creo que cometieron unos cuantos errores. El primero fue haberme enseñado a pelear de esta maldita manera. Yuji iba a aprovechar su momento e ir a por su nuca desplazándose por detrás de Reiner. Pero el traidor forzaría su cuerpo a regenerar nuevamente su brazo. Ahora, haciendo uso de su único brazo libre, lanzaría rocas que había en el camino hacia Yuji, quien lograría esquivarlo, pero limitándolo a estar a la defensiva. Eren, haciendo una maniobra de combate, lograría arrancarle por completo el brazo a Reiner, inconscientemente librándolo al traidor, quien optó por la opción de tomar distancia. Yuji aplicaría la convergencia, apuntando hacia los tendones del titán. Pero nuevamente surtió efecto en el titán. Maldición, la técnica de manipulación de sangre no me ayudara contra Reiner, hasta el momento solo el Black Flash me ayudó a penetrar su piel. Pensaba Yuji. Eren, puedes oírme. Vete de aquí. Tienes que dirigirte hacia la muralla. Su objetivo es capturarte y llevarte lejos de aquí. Evita que lleve a cabo su plan. Los jóvenes soldados volverían hacia la muralla por órdenes de su superior. Debes irte. Eren. Si llegan a capturarte, desconozco lo que harán contigo, pero posiblemente no sea nada bueno. Yo me haré cargo de ellos. Decía Yuji aterrizando en el piso, viendo cómo Eren se marchaba, quedando a solas con el titán acorazado. ¿En serio, piensa luchar solo? Si ya le dio problemas a Eren. Decía Mikasa viendo cómo Reiner trataba de pisotear a Yuji, quien se desplazaba entre los árboles. Posiblemente tenga un as bajo la manga. Todavía no sabemos el verdadero potencial de Yuji. Únicamente vimos una pequeña parte de lo que podía hacer. Me pregunto si tiene algo más que mostrar. Mientras tanto, en las murallas, Bertolt veía cómo recibía cientos de cortes por su cuerpo el titán acorazado, culpa del hechicero. Claramente su tamaño era una gran desventaja para su compañero. Dudando un poco si Reiner podría contra él. Dime, Reiner, ¿en verdad sentiste misericordia por ellos? ¿O únicamente era otra mentira? Fue un error pensar que serías alguien de confianza. Pensaba Yuji mientras iba a ir por la nuca, pero no espero que Reiner cambiar de posición mientras él estaba en el aire. Estaba por ser devorado por el titán acorazado. Pero lograría impulsarse a la dirección contraria, recibiendo como consecuencia la pérdida de su pie fue el costo. Rápidamente Reiner expulsaría el pie del chico de su boca, sabiendo que la sangre del chamán era un arma. Tanto el hechicero como su pie caerían al suelo mientras Yuji lo juntaría de nuevo en su lugar, haciendo uso de la manipulación de sangre. Observando cómo Reiner aprovechó esa distracción para ir en contra de Jaeger, quien haría uso de sus tácticas de combate nuevamente. Nuevamente Yuji haría uso de la convergencia, atacando las piernas del titán acorazado como un intento de ser ayuda, mientras Eren nuevamente sometería a Reiner. Al ver lo vulnerable que estaba el enemigo, no lo dudaría y mancharía la cuchilla en su propia sangre, lanzándolo hacia una de las piernas expuestas del titán acorazado. Usándolo como un proyectil que daría justo en el blanco, hiriendo gran parte del músculo de la pierna del enemigo. Puedo ganar, sé que podemos ganar. Pensaba Jaeger mientras destrozaba la inquebrantable armadura del titán. Observando de lejos cómo se arrastraba como un gusano el traidor. ¿Qué tratas de hacer? Has perdido, Reiner. Ya no tienes a nadie a quien recurrir. Únicamente acepta tu derrota. Decía aterrizando en su espalda, a punto de ir hacia su nuca, envolviendo su puño de energía maldita. Pero se alarmó al escuchar el grito de Reiner, poniéndolo alerta viendo a sus alrededores.
Ese grito, ¿será que está llamando a más titanes? Sin embargo, con el paso de los segundos no había rastro de ningún titán cerca de sus coordenadas. Sin embargo, a lo lejos el titán colosal por fin mostró signos de vida, observándose cómo se balanceaba hacia la dirección donde estaban los tres. Yuji estaba por sacar a Reiner de su nuca, pero no se esperó que pasara lo siguiente. Observando cómo el cuerpo del titán colosal caería encima de ellos. Al impactar contra ellos, una gran ráfaga de calor se hizo presente en el ambiente, provocando que el cuerpo del chamán saliera volando. Todo el lugar era un caos. Imposible de ver con claridad mientras Reiner aprovechó aquel momento para sacar a Eren de su nuca. Posterior. Con su brazo aún intacto se llevaría a Ymir y Bertolt en la palma de su mano, empezando a desplazarse aprovechando dicha distracción. Armin, quien vio cómo su marchaba a los traidores, únicamente pudo gritar el nombre de su mejor amigo, sabiendo muy en el fondo que no podía hacer nada. Únicamente ver cómo se lo llevaba. Lo único que encontraron en esa zona fue a Yuji, quien no parecía que tuviera tantos daños, únicamente con leves rasguños. Pero era sorprendente la resistencia del chamán a pesar de que tuvo que soportar todo el peso del titán colosal. Mientras tanto, en el distrito Trost se reunieron todos los soldados como también el comandante, informándoles a todos los presentes respecto a lo sucedido, dejando a todos los soldados aterrados de saber que los responsables eran el titán colosal y acorazado. Yuji despertaría de golpe, abriendo sus ojos. Estaba por levantarse, pero alguien lo detendría colocando sus manos en sus hombros. Ni lo intentes, acabas de ser aplastado por el titán colosal. Siéntete agradecido de estar en una sola pieza, decía Rico, limitando a que el joven se ponga de pie. ¿Qué ha pasado? No me digas que ellos sí han escapado, no pregunte por dónde se fueron. No estamos en condiciones para averiguarlo. La mirada del chamán se quedó neutra mientras observaba a sus compañeros, quienes tenían leves quemaduras en sus cuerpos de segundo grado, siendo atendidos por Historia y los pocos que estaba en buenas condiciones después de los desastres provocados por el titán colosal. Eso significa que hemos. Sin embargo, fue interrumpido por la peli plateada. Exactamente, hemos fracasado. No te muevas, te traeré algo de comida. Debes estar hambriento, decía Rico levantándose mientras se marchaba, dejando nuevamente solo a Yuji con sus pensamientos, con una mirada en el suelo saboreando el sabor amargo de la derrota. Pero vio a unos cuantos centímetros de él a Armin y Mikasa, acercándose lentamente mientras veía que Armin tenía una mirada perdida. Discúlpame, decía Yuji rompiendo el silencio que había. ¿Por qué te disculpas? Tú no fuiste el que provocó todo esto, reafirmaba Armin. Pero era el que estaba más cerca, podía haberlo detenido a tiempo. Estaba casi al lado de su nuca. Si hubiera actuado en vez de distraerme por el grito de Reiner. No eras el único que estaba alerta, todos lo estábamos. Incluso Hanji. Lo que menos queríamos era que los titanes se devoraran a Reiner, descuidamos a Bertolt y caímos directo en su trampa. Tengo el presentimiento que tenían pensado esto desde el inicio. Fracasamos todos por igual. Así que no debes llevar contigo la culpa, decía Armin animando al pelirrosa. Supongo que gracias. ¿Cómo se encuentra mi casa?, decía viendo que la chica aún seguía inconsciente. Únicamente se golpeó la cabeza. No veo heridas importantes, puede ser un traumatismo cerebral, decía el rubio viendo nuevamente a la chica. Dime, ¿viste por dónde se fueron? Lamentablemente, sí, sin embargo si te lo dijera, seguramente irías solo, ¿no? Yuji, decía Armin. Lo único que quiero es recuperarlo. No entiendo por qué se lo llevaron. Sin embargo, eso no debe importarnos mucho. A decir verdad, me recuerda mucho a Eren. Desde que lo conocí era de la clase de personas que atacaba impulsivamente sin medir las consecuencias de sus acciones. Si vas solo y en el estado que te encuentras ahora, lo único que te espera afuera es la muerte, decía Armin con una voz un tanto preocupado. Así que es de la clase que pelea por los suyos, no nos conocemos mucho. Pero sin dudas ustedes son buenas personas, no entiendo cómo terminaron aquí, formando parte de la Legión de Reconocimiento. Se podría decir lo mismo de ti. Todos nosotros tuvimos nuestros motivos personales. Pero el de Eren es un odio que lo estuvo consumiendo durante tantos años. Desde la caída del muro María. Su madre murió. Entiendo, viene a vengarse de las criaturas que te arrebataron a su madre, decía Yuji sintiendo simpatía por Jaeger. No diría que sea por venganza, quiere hacer un cambio.
que nadie más deba ver morir a sus familiares o amigos por esos monstruos. Además, entre los dos tenemos un sueño compartido. ¿Ah, sí? ¿Y cuál es?, preguntaba Yuji. Queremos ver el mar. Desconozco si en verdad existe. Pero es un lugar hermoso. Al menos así lo describen los libros, decía Armin. Estoy seguro que lo es, decía Itadori, sabiendo que no podía revelar tanta información como él quería. Justo en el mejor momento despertaría Mikasa, sujetando de su chaqueta al rubio, preguntando sobre el paradero de Eren, empezando a desplazarse en busca del chico, siendo regañado por Armin. Se lo llevaron. Te recomiendo que tampoco te muevas tanto. No sabemos si tienes heridas internas, decía Riko, quien le entregaba una ración de comida a Yuji. Mikasa únicamente tenía la mirada perdida ante tales noticias. Su mirada, que usualmente era seria, mostraba una preocupación enorme ante el único familiar que le quedaba. Yuji, lo tenías enfrente tuyo. A Reiner, ¿por qué no le cortaste la nuca?, preguntaba Mikasa mientras miraba el bosque. Tenía miedo a que otros titanes llegaran por el grito de Reiner, decía Yuji, apenado por todo lo sucedido. No es tiempo de buscar culpables, Mikasa. Yuji no tiene la culpa, sino nosotros, por bajar la guardia también. Todos tuvimos en parte la culpa. Si queremos recuperar a Eren, necesitamos esperar las órdenes de Hanji y esperar un ascensor para trasladar a los caballos. Nuestros superiores se encuentran en terribles condiciones. Somos pocos como para realizar una expedición. Necesitamos gentes capaces de usar el equipo sin errores. ¿Lo entiendes, Mikasa? La soldado únicamente se tocaría de nuevo la cabeza, demostrando signos claros que algo no estaba bien. Sucede algo, decía Yuji. No es nada, es solo otra vez. Me duele la cabeza. Debe ser porque te golpeaste la cabeza, decía Armin, mientras que la soldado únicamente se levantaría, sujetando una bufanda en sus manos para posterior usarlo, quedando en silencio mientras sus miedos la consumían. Aquella mujer que era tan sanguinaria y experta con el equipo de maniobras. Para el chamán le fue imposible no sentarse al lado de ella observando el bosque. Lo vamos a recuperar. Si lo capturaron, significa que no lo quieren muerto, lo necesitan vivo. Te doy mi palabra que Eren regresará con vida, decía Yuji, queriendo animar al equipo. Bueno, no podrás irte a ningún lado mientras estés en estas condiciones, decía Riko, siendo algo pesimista al respecto. Bien dicho, mocoso, en parte tienes razón. Si lo hubiera querido matar lo habrían hecho desde hace mucho. Sin embargo, se quedaron únicamente a esperar. Todo para llegar a esta conclusión. Estoy seguro que Eren se estará resistiendo ahora mismo. Él nunca es capaz de rendirse, y ustedes lo deben saberlo mejor que nadie. Aunque no lo tolere, ese maldito niñato no acepta una derrota. Estoy seguro que no se lo pondrá fácil las cosas a sus secuestradores, decía el soldado, queriendo animar al grupo mientras comía su ración de comida. Así se habla, mientras sigan en la muralla. No tienen lugar donde escapar. Finalmente llegaría la policía militar, siendo dirigidos por Erwin. Los soldados se estaban preparando para hacer su siguiente expedición. Krista, lo mejor será que te quedes. La situación es muy grave, decía Itadori, habiendo sido informado de la importancia que tenía la rubia en este momento con los misterios de los titanes. Opino lo mismo, Krista. Lo mejor sería que te quedes en las murallas. Ya les dije, no pienso dar marcha atrás. Tienen a Ymir. Tendría que entenderlo mejor que nadie, Yuji. Krista tiene razón, tenemos motivos suficientes para perseguirlos. Todavía no me creo que Reiner y Bertolt sean nuestros enemigos. No lo creeré hasta que me lo digan ellos, decía Connie con ciertas dudas en sus palabras. Finalmente se pondría en marcha, siendo liderados por el comandante Erwin, mientras que Hanji se encargaba de suponer la localización de los traidores. Hay un pequeño bosque de árboles gigantes. Debieron ir allí. Imagino que no podrán esconder las pisadas del titán acorazado. Es solo una suposición, pero aún con sus poderes, gastaron mucho en la batalla. Expuestos ante los titanes, puedo suponer que puede que estén menos agotados que Eren. Pero buscarán un lugar para refugiarse y recuperarse en una zona donde los titanes no los alcancen. Solo tenemos este día antes que caiga el sol para recuperarlo, de lo contrario, será un paso atrás para la humanidad, confesaba Hanji.